No sé si lo sabías, pero hay una mezcla de 3 ingredientes que los constructores de barcos y artesanos europeos usaron durante 300 años para crear un compuesto más duro que muchas maderas comerciales. Acerrín, sal y cal apagada. Solo eso. Sin resinas químicas, sin adhesivos sintéticos, sin ningún proceso industrial. El resultado es un material sólido que acepta tornillos sin rajarse, puede tallarse y lijarse como madera y tiene una dureza superficial que sorprende a quien lo desmolda por primera vez. Este conocimiento desapareció con la industrialización no porque el material fallara sino porque las fábricas necesitaban materiales estandarizados que pudieran producirse a escala masiva con procesos controlados. La madera cerrada y las resinas sintéticas ganaron ese mercado. Y la fórmula de 3 ingredientes que cualquier carpintero medieval conocía quedó en los archivos de los gremios de constructores navales hasta que nadie la recordó fuera de esos archivos. Hoy ese acerrín que la mayoría de los carpinteros y ebanistas tiran a la basura o queman tiene un segundo uso que produce un material útil para molduras, marcos, bases de objetos decorativos, mangos de herramientas, separadores y docenas de aplicaciones donde se necesita un material sólido, moldeable y económico que no requiera madera maciza. Quédate hasta el final porque además del proceso completo paso a paso vas a entender la ciencia exacta detrás de por qué esta mezcla se endurece, cuáles son sus limitaciones reales que ningún video de experimentos menciona y cómo protegerla para que dure años. Si este tipo de conocimiento te parece importante, suscríbete ahora a Supervivencia Inteligente TV y activa la campana. Este canal existe para recuperar el conocimiento práctico que la industrialización enterró. Cada suscripción ayuda a que el algoritmo lleve esta información a más personas. Para entender por qué esta mezcla se endurece hasta producir un material comparable a la madera densa, primero necesitas entender qué está pasando químicamente dentro de la mezcla durante el proceso de curado, porque esa comprensión es la que te permite controlar el resultado en lugar de seguir una receta a ciegas sin saber por qué cada paso importa. El acerrín es celulosa y lignina, los mismos polímeros que forman la estructura de la madera. En su forma de polvo fino, esas fibras tienen una superficie de contacto enorme disponible para reaccionar con los otros ingredientes de la mezcla. La finura del acerrín es el factor que más determina la resistencia final del material porque la superficie de contacto entre partículas determina la densidad de los enlaces que se forman durante el curado. Acerrín grueso produce un material poroso y débil. Acerrín tan fino como harina, que es lo que producen las lijadoras de banda y algunos cepillos, produce un material denso y resistente porque hay muchísimos más puntos de contacto entre partículas por unidad de volumen. La sal en solución saturada, la salmuera, aporta el primer mecanismo de endurecimiento. Cuando la salmuera impregna el acerrín y el agua comienza a evaporarse durante el curado, los cristales de cloruro de sodio precipitan dentro de los espacios entre las fibras de acerrín formando una estructura mineral que entrelaza físicamente las partículas. Ese entrelazamiento cristalino es el primer nivel de cohesión del material, comparable a cómo el sal cristalizado puede cementar granos de arena en la costa cuando se seca. Y aquí es donde todo cambia. La cal apagada produce el segundo mecanismo de endurecimiento y es el que convierte este material de simplemente cohesivo a genuinamente duro. El hidróxido de calcio en presencia de agua reacciona con la celulosa de las fibras de acerrín produciendo un proceso de hidrólisis parcial que modifica la estructura superficial de las fibras haciéndolas más reactivas. En esa condición de mayor reactividad, los iones de calcio del hidróxido de calcio forman enlaces con los grupos funcionales de la celulosa modificada, soldando químicamente las fibras de acerrín entre sí en los puntos de contacto. Adicionalmente, el hidróxido de calcio en la mezcla reacciona con el dióxido de carbono del aire durante el proceso de curado, que es exactamente el mismo proceso de carbonatación que documentamos en episodios anteriores cuando hablamos de impermeabilización con calorías. Esa carbonatación forma cristales de carbonato de calcio dentro de la masa, que son esencialmente calcita, el mismo mineral de la piedra caliza, distribuidos en los espacios entre las fibras de acerrín y contribuyendo a la dureza final del material. El resultado de esos dos mecanismos simultáneos es un material donde las fibras de acerrín están unidas entre sí tanto por cristales de sal como por enlaces químicos de calcio y por cristales de calcita. No es madera. No es piedra.
Es un compuesto con características intermedias que tiene la trabajabilidad de la madera blanda, puede cortarse con sierra y lijarse con lija, con una dureza superficial que en muestras bien compactadas puede superar a la de maderas comerciales de densidad media. Pero eso no es todo. La preparación correcta de cada ingrediente determina el resultado tanto como las proporciones. El aserrín debe ser lo más fino posible. Si tienes acceso a lijadora de banda o cepilladora, el polvo que producen esas herramientas es el ideal. Si solo tienes aserrín de sierra, puedes refinarlo pasándolo por un colador de malla fina y descartando las partículas más gruesas que no pasan. El aserrín de maderas duras como el roble, el nogal o el mezquite produce resultados mejores que el de maderas blandas como el pino porque la lignina más densa de las maderas duras reacciona de manera más efectiva con las calorías. La salmuera debe ser una solución saturada, lo que significa que el agua no puede disolver más sal. Para preparar salmuera saturada, agrega sal de cocina a agua tibia mientras remueves hasta que ya no se disuelva más y la sal comienza a acumularse en el fondo sin desaparecer. Esa es tu solución saturada. El agua tibia permite una saturación mayor que el agua fría, lo que produce más cristales de sal por volumen de líquido al evaporarse durante el curado. La proporción de la mezcla es 4 partes de aserrín fino por 1 parte de cal hidratada en volumen. Mezcla el aserrín y la cal en seco primero hasta que estén completamente integrados sin grumos de cal sin dispersar. Luego agrega la salmuera gradualmente mientras mezclas con las manos o con una espátula, añadiendo líquido de a poco hasta alcanzar la consistencia correcta. La consistencia correcta es la de arena húmeda de playa que mantiene su forma cuando la aprietas en la mano pero no libera líquido al presionarla. Si libera líquido al apretar, está demasiado húmeda y el material final será más poroso y menos resistente. Comparte este video con alguien que trabaje con madera o que tenga aserrín acumulado sin uso. Lo que está aprendiendo hoy puede convertir ese residuo en un material útil para proyectos de todo tipo. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete a Supervivencia Inteligente TV. Aquí el conocimiento artesanal perdido no tiene precio de tienda de materiales. La compactación es el paso más crítico de todo el proceso y el que más determina la dureza final del material. Sin exageración, la diferencia entre una pieza que se desmorona al desmoldar y una que resiste impactos depende casi exclusivamente de que tan bien se compactó la mezcla en el molde. La compactación funciona porque elimina los espacios de aire entre las partículas de aserrín. Cada burbuja de aire que queda atrapada en la mezcla es un punto donde no hay contacto entre partículas, lo que significa un punto donde no hay enlace químico ni cristalización mineral, lo que significa un punto de debilidad en el material final. Cuantos menos espacios de aire queden, más densa es la red de enlaces entre partículas y más duro es el resultado. Y usa moldes de tubo de PVC, cajas de madera forradas con plástico o cualquier recipiente de metal o plástico que tenga la forma de la pieza que quieres producir. Antes de llenar el molde, aplica una capa delgada de aceite vegetal o cera en todo el interior para facilitar el desmolde. Llena el molde en capas de aproximadamente 2 centímetros cada una. Después de cada capa, compacta con el objeto más firme que tengas disponible, un trozo de madera, el mango de un martillo, una varilla metálica, con la mayor presión que puedas aplicar de manera manual. La meta es que cada capa se vea y se sienta claramente más densa después de la compactación que antes. Si tienes acceso a una prensa manual o a un gato hidráulico pequeño, úsalos. La presión mecánica produce resultados notablemente superiores a la compactación manual en términos de densidad y dureza final. Si durante la compactación ves que el molde libera algo de salmuera por los lados o por el fondo, eso es una señal positiva que indica que la mezcla tenía la humedad adecuada y que la compactación está siendo efectiva. Una vez lleno y compactado el molde, cúbrelo con una tela húmeda o con plástico durante las primeras 12 horas para que la cal pueda completar su reacción inicial con la celulosa en condición húmeda antes de que comience la evaporación. Después de esas 12 horas iniciales, retira la cobertura y deja que el curado continúe al aire en un lugar seco y con buena ventilación. El tiempo mínimo antes de desmoldar es 48 horas, pero la pieza en ese punto todavía no ha alcanzado su dureza final y debe manejarse con cuidado.
El curado completo requiere entre 7 y 14 días dependiendo del clima, la temperatura y el nivel de humedad del ambiente. En climas húmedos como la costa del Golfo o el Caribe mexicano, el curado puede tomar el extremo superior de ese rango porque la humedad del ambiente ralentiza la evaporación de la salmuera y la carbonatación de las calorías. La resistencia final de la pieza a los 14 días es notablemente mayor que a las 48 horas del desmolde. Si tallas, lijas o trabajas la pieza antes de que el curado esté completo, el material se desmorona más fácilmente porque los cristales de calcita todavía no terminaron de formarse en toda la profundidad de la pieza. Lo que más importa entender sobre las limitaciones reales de este material. Este compuesto no es un material estructural. No debe usarse en aplicaciones donde soporte cargas significativas como patas de muebles que soporten peso, elementos de construcción bajo tensión o piezas que deban resistir impactos fuertes repetidos. Su resistencia a la compresión es comparable a la de una madera blanda densa, suficiente para molduras, marcos decorativos, bases, separadores y objetos de uso manual, pero insuficiente para cualquier aplicación que requiera la resistencia estructural de la madera maciza o del metal. La vulnerabilidad más importante del material es la humedad. El agua deshace los cristales de sal que forman parte de la estructura de cohesión del material y ablanda los enlaces de calcio que unen las fibras. Una pieza expuesta a humedad persistente sin protección puede perder cohesión y desmoronarse en semanas dependiendo de la intensidad de la exposición. Para piezas de uso interior donde el contacto con humedad es mínimo, esa limitación no es relevante. Para piezas que van a estar en ambientes húmedos o en exteriores, la protección con aceite de linaza hervido es la solución correcta. El aceite de linaza penetra dentro del material y al polimerizar dentro de los microporos crea una barrera hidrofóbica que impide que el agua alcance los cristales de sal y los enlaces de calcio. Aplica 2 o 3 capas de aceite de linaza hervido dejando curar cada capa completamente antes de aplicar la siguiente, y el material puede sobrevivir exposición a humedad moderada durante años sin pérdida de cohesión. Los constructores navales europeos que usaron este compuesto durante 300 años lo sabían. Sus aplicaciones estaban principalmente en elementos interiores de los barcos, molduras, paneles decorativos, bases de instrumentos, donde el material no estaba en contacto directo con el agua del mar pero sí en un ambiente de alta humedad permanente. Y lo protegían con los mismos aceites secantes que usaban para proteger la madera del casco. ¿Tienes acerrín acumulado de proyectos de carpintería o ebanistería y te gustaría intentar este proceso? Escríbelo en los comentarios con el tipo de madera de donde proviene el acerrín. Esa información conecta a personas que ya probaron el material con diferentes tipos de madera con personas que están comenzando y tiene más valor práctico que cualquier guía genérica. Comparte este video con alguien que trabaje con madera y que tire el acerrín regularmente sin saber que tiene un material útil entre manos. Suscríbete si aún no lo has hecho. La próxima bóveda ya está casi lista. Y lo que hay adentro es algo que cualquier persona que trabaje con materiales en casa debería conocer antes de la próxima vez que descarte un residuo que podría convertirse en el material exacto que necesita para su siguiente proyecto.